Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Con la fiesta del bautismo del Señor se inaugura el tiempo ordinario. Lo ordinario del tiempo, pues, es la vida de la gracia, y precisamente por eso hoy en el bautismo vemos el elemento central de la vida cristiana, que es el Espíritu Santo que recibimos en el primer momento en que nosotros somos bautizados. Es tan importante el bautismo en la vida testimonial, en la vida cristiana, que cuando los apóstoles tienen que reemplazar a Judas, uno de los criterios que van a estar al frente de lo que ellos tienen que discernir para incluir al nuevo miembro del consejo será que haya estado con ellos desde el bautismo del Señor. Porque en ese momento se revela Jesús como Mesías, y es a través del Espíritu Santo como Él inicia toda su vida. Hoy, pues, uno de los temas centrales que quiero tratar con ustedes es precisamente la acción del Espíritu Santo en nosotros como bautizados. Sin embargo, antes de iniciar con este tema, que es el que nos propone hoy la liturgia, yo quisiera tratar otro tema que también es importante, porque de la misma forma que el Espíritu Santo nos va a ir acompañando a lo largo de todo este año, en nuestro ciclo litúrgico, en nuestro crecimiento espiritual, hay un tema también que es fundamental y que debe de estarnos acompañando a lo largo de toda nuestra vida, de todos nuestros ciclos, que es el tema de la Sagrada Escritura. Y antes entonces de entrar al tema que nos propone la liturgia, yo quisiera reflexionar un momentito con ustedes sobre este tema tan importante que es la Sagrada Escritura. Desde hace 3 años les propuse que en vez de nuestros libritos ordinarios, los libritos donde viene la misa con sus oraciones, nos propusiéramos traer a la misa nuestra Biblia. Y sin embargo, pues todavía después de 3 años descubro que hay gente que todavía no la trae, que no la valora. Y esto me puso a pensar. Este tema lo saco porque en esta semana también me informaron que aquí en la librería parroquial, que es en donde vamos llevando las Biblias que dejan aquí en el templo, pues que había unas 30 Biblias que se habían dejado más o menos en los últimos 3 meses. Y yo me puse a pensar, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que haya 30 Biblias que no se hayan recogido? Y esto pues me lleva a la conclusión de que es muy posible que todavía la Sagrada Escritura, la Biblia, pues no sea parte de nuestra experiencia cristiana. Y digo esto porque les pongo un ejemplo muy trivial, que seguramente todos hemos experimentado.
Hoy en día, díganme si no es cierto que el celular forma parte de nuestra vida. Hasta a veces los niños ya traen su propio celular y nos hemos hecho casi dependientes de él. Para todo estamos llamando ahora con el tema de los mensajitos, nos mandamos mensajitos que a la novia, que al novio, que a la esposa, todo el mundo anda con los mensajitos, o nos llamamos o nos llaman, de tal manera que si por alguna situación yo dejo extraviado mi celular, yo creo que a los 15, 20 minutos digo, ay, jole, mi celular, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde? Ay, es que estuve en casa de fulano y le llamo o lo busco. Oye, ¿no dejé ahí mi celular? ¿No es cierto? ¿Por qué? Pues porque forma parte de nosotros. Porque es algo con lo que hoy la gente se comunica continuamente. Casi podríamos decir, hoy no podemos dejar nuestro celular. El día que lo dejamos casi nos sentimos desnudos, ¿no? Como que ahora, ¿cómo le hago para comunicarme? Y entonces si lo dejas en algún lado, pues inmediatamente vas, lo buscas, se te perdió, te lo robaron. ¿Cuánto tiempo, hermanos, nos tardamos en reponer nuestro celular? A veces ni una semana. Quienes lo utilizan más, ese mismo día. A veces ya no podremos comprar un celular muy bonito, muy sofisticado, pero nos vamos aquí a un Oxxo y uno de esos de 800 pesos o de 600 pesos y sopas, ¿verdad? Con su chip y vámonos a jalar otra vez. Y la Biblia, que es el instrumento a través del cual nosotros vamos conociendo al Señor y vamos creciendo en la vida espiritual, podemos dejar 30 días, incluso dejarlas perdidas. Yo les digo que después de 3 meses, las que no las hayan recogido, las vayan regalando. Ahí las tenemos más o menos identificadas por la fecha en que se dejaron aquí en el templo. Y hemos regalado muchas a hospitales y a otras personas. Porque hay gente que la dejó, no sabe ni siquiera que la perdió. Quiere decir que no es asiduo a la Sagrada Escritura, porque esta es la Biblia que generalmente uso para predicar y es en donde voy marcando algunas de las citas y generalmente en las noches esta es la que utilizo para mi reflexión personal. De manera que si en la noche la dejé aquí, hoy tengo que levantarme a veces y decir dónde la dejé y bueno, pues ya la encuentro. O sea, es algo que pues no lo puedo dejar donde quiera. Hay otra Biblia que la tengo forrada en cuero, nada más que esa es la que utilizo con mucho cariño, pero no es la versión que usamos aquí en el templo, por eso no predico con esa. Y esa la he dejado en algunas partes. Pero cuando al día siguiente digo, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde la dejé? Ah, pues es que el sábado fui a predicar a esta parte. Y, oye, no dejé mi Biblia, pues aquí hay una Biblia. Pues si tiene cuero así, pues es la mía. Ahorita voy por ella o mando por ella. Es algo que utilizo todo el tiempo, porque es algo con lo que Dios instruye mi vida. Yo quisiera que ahorita levantaran, todos los que traen Biblia, levanten su Biblia. Más alto para que se vea que la trajimos, ¿verdad? Dice este hermano. Muy bien, bájenla. Hay una buena cantidad, pero hay una buena cantidad que tampoco la trae. Y yo quisiera, mis amados hermanos, después de 3 años de estarles insistiendo en que traigan su Biblia, yo quisiera que se preguntaran con honestidad, ¿por qué no la traigo? Hermanos, la mayoría de ustedes es difícil por el tipo de vida que hoy llevamos en nuestra sociedad que puedan meterse a un curso aquí en la parroquia, un curso de Biblia, a un curso de formación evangélica, a un apostolado. ¿Por qué? Pues porque nuestros horarios son disímbolos, porque tenemos a veces que trabajar también en la noche, en fin, razones podríamos encontrar muchas. Eso hace que la gran mayoría de la gente que viene a misa, su experiencia de formación se reduzca a la homilía, se reduzca a la misa. Por eso en la parroquia buscamos que nuestra liturgia sea brillante, para que sea evangélica, pero al mismo tiempo que nuestra formación pues sea efectiva.
Y por eso, pues, sobre todo en esta misa, padecen el que la homilía sea larga. Que pensé que la semana pasada había roto mi récord, pero no lo rompí todavía. También en una misa de 7 de la noche, el récord son 55 minutos. Ese es mi récord aquí con ustedes. Y en todas partes, nunca he predicado más de 55 minutos. Y la semana pasada creí que lo había roto, pero no. Prediqué nomás 53 minutos y medio. Y es que esta es la única oportunidad que tengo de que nos formemos. A través de este espacio puedo ayudarles a ustedes a conocer más sobre la palabra de Dios. Puedo ayudarles a que podamos ir comprendiendo los pasajes y a que vean que cada pasaje tiene una integración a nuestra vida personal. O sea que la Sagrada Escritura pues no es andar cortando pelos en el aire ni haciendo teología que no sirve para nada. No, la palabra de Dios realmente ilumina mi vida y me ayuda a ser mejor. Y no tengo más espacio porque ya no los voy a volver a ver a ustedes, a la mayoría, no los voy a volver a ver sino hasta la próxima semana. Entonces yo tengo que asegurarme que en este espacio pueda tener los elementos necesarios para darles un poquito más de formación. ¿Qué pasa si no traes la Biblia? Pues el libro de texto ya no lo leíste. A veces no es cierto que les digo, hoy también les voy a decir, porque muchas veces hay citas en las que les digo, por favor, subrayen esta palabra. Porque es importante dentro de esa cita. Si no trajiste tu Biblia, pues ya no la subrayaste. Yo no sé exactamente, es también misterioso, qué pasa cuando tú lees la palabra de Dios. No cuando la escuchas nada más, sino cuando la lees. Algo misterioso espiritualmente también ocurre en nuestra vida. Por eso es importante leerla. Es importante traer nuestra Biblia. Pregúntate con sinceridad, ¿por qué no la traes? ¿Porque pesa mucho? ¿O porque, pues, como en la mayoría de los cristianos católicos, pues, simplemente ¿para qué? Ya les he comentado cómo muchas veces me invitan a dar una plática sobre Cristo, ¿verdad? Obviamente, y veo que no hay una sola persona que traiga su Biblia. ¿Cómo es posible? Bueno, esa ha sido una de las grandes problemáticas en nuestra iglesia, el no tener un contacto con la Sagrada Escritura. Pero más aún, me encuentro con que la gente no toma apuntes, no toma ningún apunte. Y una de dos, o son tan inteligentes que absolutamente todo lo que digo, así como si fuera una máquina, se está grabando aquí, ¿no? Toda la conversación del Padre, te puedo mencionar todos los detalles que nos dijo. No creo, la verdad, que demos para tanto, ¿verdad? Y si no es eso, pues entonces la única explicación que me queda pensar es, no me interesa. Realmente no me interesa para mi vida, ¿no? No me interesa lo que está diciendo el Padre. Qué bonita plática. Digo, qué bueno, pues que si el Padre fue ameno y si se echó un chiste y así, pero ¿y mi vida? ¿Cómo voy a recordar algunos de los elementos que el Padre dijo para mi vida y que luego yo tengo que darle un poco de seguimiento? Pues ya no puedo. ¿Por qué? Pues porque ni me acuerdo. Necesitamos traer en qué apuntar. Imagínense ustedes, hermanos, un niño yendo a clases que no lleva su libreta, pues está perdido. Se va a acordar de algo de lo que dijo el maestro ese día, pero ¿y al día siguiente? ¿Y al otro día? Y eso que son conceptos, no son situaciones para la vida. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que la homilía
es nuestro espacio de formación, con un libro de texto y con una serie de apuntes que nosotros tenemos que tomar para que luego, como les he comentado en algunas ocasiones, a media semana sacamos nuestros apuntes, volvemos a sacar nuestra Biblia, volvemos a recordar de qué se trató el tema y entonces podemos empezar a evaluar si realmente estoy o no estoy viviendo lo que la Sagrada Escritura nos dice. Yo quisiera pues invitarlos al inicio de este año a que trajeran sus Biblias. Pregúntense con sinceridad, ¿por qué no traigo mi Biblia? Si has perdido tu Biblia, pregúntate, ¿dónde la dejaste? Es algo fundamental en nuestra vida para podernos formar evangélicamente. A mí me gustaría algún día, antes de morir, o antes de que me vaya, creo que me voy a ir antes de morirme, pero quién sabe, ver a toda la comunidad que diga, levanten sus Biblias. Y así como ahorita me dijo, le decía un señor a su hija, levántala bien alto, que todos levantáramos nuestra Biblia. Y ojalá y algún día también algo que le pido al Señor que me permitiera ver, es que toda la comunidad comulgue. Todavía un poco más difícil, ¿no? Porque la Biblia nada más que hay que comprarla, y la otra hay que confesarse y hay gente que todavía le sigue sacando la vuelta. Que también sería bueno que me preguntara, ¿por qué no me confieso, verdad? Pero bueno, ese es tema de otra homilía. Ahorita quiero cerrar con esto este tema y empezar el otro tema que también recorre toda nuestra vida, que es el tema del Espíritu Santo. Yo quisiera que para iniciar este tema abriéramos nuestras Biblias en el capítulo 4 de San Lucas, que es el evangelio en el que hoy leímos. Y hoy hemos escuchado cómo en el texto evangélico Jesús recibe el Espíritu Santo. Jesús como hombre también necesitaba el Espíritu Santo. Él es Dios y en Dios pues la Trinidad forman un solo Dios. Pero Dios quiso manifestarse enviando el Espíritu Santo a Jesús. Y esta es una de las grandes definiciones del cristianismo. El cristiano es una persona que vive llena del Espíritu Santo, porque dice San Pablo en el capítulo 5, los primeros 5 versículos de la carta a los Romanos, que es un tema que ya hemos visto, dice que Dios lo derramó en nuestros corazones. El día de nuestro bautismo, Dios derramó el Espíritu Santo en nuestros corazones. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 16, dice que somos su templo. Dios nos habita interiormente como en un templo. ¿Y por qué esto? Porque sin la fuerza del Espíritu Santo, hermanos, sin algo que esté moviendo interiormente nuestro corazón, no podremos hacer la voluntad de Dios, no podremos ser realmente cristianos, no podremos ser felices. Y yo quisiera que ahora nos situáramos en el capítulo 4, el primer versículo. Dice el texto: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu Santo lo condujo al desierto. El Espíritu Santo conduce nuestra vida. ¿Y a dónde lo conduce? Si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar que lo condujo al desierto para orar y ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno y la oración son el alimento del Espíritu. Una persona que no tiene oración, una persona que nunca ayuna, el Espíritu Santo no se desarrolla dentro de él. Jesús se va 40 días a orar y ayunar, porque a partir de ahí va a empezar todo su trabajo apostólico. A partir de ahí es en donde va a empezar a manifestar el poder y la fuerza de Dios. Y por eso, si ustedes se fijan en ese mismo texto, nada más que ahora el verso 14, dice: Jesús volvió a Galilea, y ahí subrayen, lleno del poder del Espíritu Santo. Si se fijan, se fue empujado por el Espíritu Santo y regresó con
con poder. El Espíritu Santo nos da poder, hermanos, nos da fuerza interior. Ya hemos hablado muchas veces, porque es un tema recurrente, cómo dentro de nosotros hay un combate interno. San Pablo, en su carta a los Gálatas, si ustedes abren su texto en Gálatas, en el capítulo 5, verso 16, dice lo siguiente: por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra del otro y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Hemos ya leído muchas veces el capítulo 7 del verso 14 en adelante en la carta a los Romanos, en donde nos narra San Pablo cómo hay una lucha dentro de nosotros. Dice, descubro dentro de mí que hay una fuerza que me empuja a hacer lo que no quiero. Dice, es el pecado que obra en mí. Hay una lucha entre nuestros deseos, malos deseos, y el Espíritu. Cuando el Espíritu no tiene fuerza, mis amados hermanos, pues ya saben quién vence. Recientemente recordarán que hablaba con ustedes sobre el egoísmo. Y hablábamos de cómo el egoísmo está desde los niños chiquitos hasta los grandotes. El niño que no le quiere prestar el control a su hermano para que vea el programa que quiere. El esposo que no está dispuesto a sacrificar una noche para ir con la esposa a cenar porque quiere ver el partido de fútbol. Y así podemos ir escalando este tema del egoísmo hasta los gobernantes, que son capaces de irse a apoderar del petróleo, del oro, de la tierra, de lo que sea, del vecino. O sea, dentro de nosotros anida el egoísmo. Y el egoísmo lo combate el Espíritu. Y cuando el Espíritu no está fuerte, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que el egoísmo siempre gana. Por eso necesitamos ayuno y oración. Jesús se va movido por el Espíritu Santo, se pone 40 días y 40 noches a orar y ayunar, y dice el verso 14, regresó con el poder del Espíritu Santo. Dentro de nosotros, mis amados hermanos, necesitamos esta fuerza para poder hacer las cosas tal y como Dios nos las está pidiendo. Cuando nosotros no tenemos esta fuerza, pues es fácil que seamos vencidos por nuestras propias tentaciones. Necesitamos entonces de la fuerza del Espíritu Santo. Pero no solamente nos ayuda a combatir nuestras tentaciones, no solamente nos ayuda a combatir interiormente nuestro pecado. Quisiera que abrieran ahora sus textos, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, que habla abundantemente sobre el tema del Espíritu. Quisiera que centráramos, aunque les digo, prácticamente los primeros 16 versículos nos hablan del tema del Espíritu, yo quisiera que leyéramos ahorita únicamente el versículo 13. Dice Jesús en San Juan, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. El Espíritu Santo no solamente fortalece nuestra vida y nuestra relación interna para no ser vencidos por el egoísmo, sino que además, papás, atención, les da luz y discernimiento. Los llevará, dice, a la verdad. Y esto es muy importante porque ¿cómo educar a los hijos?
Ya en alguna ocasión he tratado este tema dentro de la formación de padres. ¿Cuándo le tengo que decir a mi hijo que sí y cuándo le tengo que decir a mi hijo que no? He platicado con ustedes de que hay muchos libros sobre este tema, pero ustedes, papás, lo saben igual que yo, que cada hijo es como los dedos de una mano, cada uno diferente. Mientras a uno tengo que apretarle, al otro tengo que empujarlo. Mientras que uno está siempre, pues, extrovertido, pues el otro es medio introvertido. ¿A quién le voy a decir o los voy a tratar a todos igual? ¿Qué le voy a contestar a mi hijo cuando éste me diga por qué él sí y yo no? ¿De dónde nos viene esta sabiduría, hermanos? Esta sabiduría viene del Espíritu. Por eso una pareja, unos padres de familia que oran, van a tener siempre la sabiduría necesaria para poder educar adecuadamente a cada uno de sus hijos. Por eso cuando dicen, no, es que este me salió mal. No, ningún hijo sale mal. Lo que pasa es que queríamos tratar al segundo como tratamos al primero, no más que el segundo era completamente diferente. Y entonces, pues empezamos a tener errores graves a veces en estos temas, y pues el niño se empieza a descontrolar y en ese descontrol lo podemos perder. Una pareja que alimenta el Espíritu Santo que recibió en su bautismo, esa pareja va a tener ordinariamente suficiente sabiduría para poder educar adecuadamente a sus hijos. ¿Y qué decir de los jóvenes? Hoy los necesitan muchísimo, sobre todo en la etapa en la que están saliendo, por ejemplo, de la preparatoria. ¿Qué carrera voy a elegir? Yo les confieso, creo que ya lo he hecho en alguna ocasión, de que yo entré a estudiar ingeniería mecánico administrador, porque era la carrera de moda, porque muchos de mis compañeros iban para allá, porque se preveía, como era una cosa nueva y veían cosas de administración y todo este tema, pues que iba a ser así como el gran éxito esa carrera, ¿no? Y ahí me metí. Cuando salí, la primera empresa en la que trabajé fue una empresa agrícola, y entonces descubrí que me hubiera gustado estudiar más agronomía, ingeniero agrónomo. Y luego pasaron los años y me doy cuenta que el Señor me llamaba a otra cosa. Debo de ser honesto conmigo mismo y reconocer que en mi etapa de prepa, pues escasamente iba a misa, ¿verdad? Yo vine a conocer a Jesús y su palabra hasta los 21 años, 22 años. Antes, pues ciertamente, como les he comentado, tuve la dicha de nacer en una familia practicante. Y con esto quiero decir que iba a misa los domingos. Creo, aunque no estoy completamente seguro, que comulgaría todos los domingos, pero no estoy completamente seguro de esto. Pero era practicante. Yo empecé a leer la Sagrada Escritura, les digo, a los 20, 21 años. Antes de eso, no conocía realmente yo al Señor. Me habían platicado de Él, pero yo no me había encontrado personalmente y yo no lo conocía. ¿Por qué? Porque no tenía oración. Porque en mi casa no me enseñaron a orar, me enseñaron a rezar. No me enseñaron a ayunar. Yo ayunaba pues como ayunan hoy todavía, hoy que ahora cada vez es menos. Porque en mi tiempo todavía en Cuaresma pues era así, el viernes, un día un poquito más austero, ¿verdad? Hoy los viernes es día de ir a comer pescado. Al puerto si se puede, ¿verdad? Para que nos lo sirvan con una copita de vino. Y de esa manera hacemos unas penitencias, pero que qué barbaridad. Ojalá y las hiciéramos todos los días y todo el año, ¿verdad? Ayuno y oración. Pienso yo que si hubiera hecho ayuno y oración desde mis primeras etapas de mi vida juventud, pues creo, aunque Dios tiene un proyecto para cada uno, y estoy seguro que todo lo que he aprendido en mi vida hoy me sirve, pero pues a lo mejor hubiera podido servirle. Ahorita tengo 18 años de ordenado. Entre a los 30, a esa edad, muchos de mis compañeros ya tendrían 3 o 4 años de ordenados. A lo mejor ahorita pues ya estaría cumpliendo 30 años de ordenado.
¿Cuántas cosas a lo mejor podría haber hecho? Eso no lo sé porque el hubiera no existe. Pero con esto quiero remarcarles la importancia del discernimiento del Espíritu Santo en nuestra vida, muchachos, en el momento en que estás decidiendo qué es lo que Dios quiere para tu vida. Mucho más importante, chicos, el discernimiento para escoger la pareja. ¿Cómo saber si este muchacho o esta muchacha es la persona adecuada para mi vida, con la que yo podré realizar un matrimonio y con el que podré ser inmensamente feliz el resto de mi vida? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo voy a escoger? ¿Cuáles son los criterios que debo de tomar? ¿Que esté bonita? Muchos se van por ese criterio. Porque está muy guapa, porque está muy guapo, porque tiene dinero, porque tiene gran porvenir. Ay, porque es tan bueno. No, hombre, en la etapa del enamoramiento, hasta el más arisco es bueno, ¿no? Y todo el mundo le decimos, pero mire, es que, ay, pero si es un dulce, pero con chile adentro seguramente, ¿verdad? De esos que venden ahora que yo no sé cómo se los pueden comer, apenas te los comes y a las 3 horas ya traes ahí la úlcera, todo lo que da. El Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, muchachos. Viene a iluminar nuestros criterios y te da una luz especial. Les comento que hace un par de semanas vino una muchacha a platicar conmigo porque se va a casar y me platicó un poquito de su experiencia y me dice que ella había estado comprometida, había andado con un muchacho cerca de 4 años. Y claro que al principio pues todo era dulzura y todo, y pues muy bien, o sea, a ella le parecía todo muy bien. Sin embargo, a lo largo de su proceso en el noviazgo, ella empezó a asistir a un grupo, y en ese grupo empezó a tener oración, y empezó a conocer al Señor, y empezó Dios a iluminar su vida. Y dice, de repente, quiero poner de repente casi entre comillas, empecé a notar ciertas cosas en el muchacho. Y poco a poco me fui dando cuenta de que no era la persona con la que yo podría ser feliz. Y así después de 4 años, casi 4 años, terminó su experiencia de noviazgo. Me decía, padre, si yo no hubiera conocido al Señor, yo creo que me hubiera casado con Él. Y casi creo que mi matrimonio hubiera fracasado, hubiera sido muy difícil, porque hoy puedo ver qué difícil era su carácter y qué difícil eran ciertas cosas que ella vivía. Y decía, pero cuando yo lo vivía con ella, todo se lo disculpaba y todo me parecía que estaba a todo dar. Hoy me doy cuenta que no hubiéramos funcionado. Conocí 1 año y medio después a la persona con la que me voy a casar. Y estoy seguro, porque el Espíritu Santo me decía, porque el Espíritu Santo me hace conocer que esa es la persona que Dios tiene para mi vida. Un muchacho cristiano, comparten la Eucaristía, comparten muchas cosas ahora en su vida. Y claro, me decía, ya no me dejo ir tanto por el corazón, sino que ahora dejo que el Espíritu ilumine mi vida y con ese criterio voy viendo si realmente tiene todos los elementos que van a hacer que mi vida pueda ser realmente feliz en el matrimonio. Vean qué importante en la etapa de escoger a la pareja que el Espíritu Santo esté activo en nuestra vida. Por eso San Pablo invita a que no lo apaguemos, sino que al contrario, lo avivemos. Miren ustedes lo que dice el apóstol en su carta a los Efesios en el capítulo 4, dice en el capítulo 4, no hagan que se entristezca el Espíritu de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que les dé la liberación definitiva. No lo agüiten, no lo entristezcan. Hay un texto que es todavía más evidente, me gusta más la expresión de San Pablo, que está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5,
en donde dice en el versículo 19, no apaguen el fuego del Espíritu. No apaguen el fuego del Espíritu. Mis amados hermanos, con esto nos damos cuenta que el Espíritu que recibimos es algo que se tiene que estar alimentando, que se tiene que estar regenerando, que se tiene que estar fortaleciendo. Jesús recibió la plenitud del Espíritu, ¿no es cierto? Sin embargo, nos dice el capítulo 4, verso 1, que simplemente fue dirigido. Pero cuando regresa estaba lleno del poder del Espíritu. Nosotros tenemos que estar llenos de este poder. Si San Pablo hubiera vivido en este tiempo, en vez quizás de usar el texto del fuego, hubiera utilizado a lo mejor el texto de una pila. ¿Qué necesitamos para que no se apague el fuego? Echarle leña, ¿no? Bueno, pues era la experiencia de ellos, o sea, no dejes que se apague, échale leña, oración y ayuno. Nuestra vida interior, el Espíritu Santo, funciona como una pila. Yo creo que todos tenemos la experiencia de las pilas recargables, ¿no? O de los aparatos esos que necesitamos conectar para que se recargue la pila, ¿verdad? Todas estas pilas de litio que a veces ya traen adentro, y con eso se vuelve a recargar. ¿Qué pasa con un juguete de esos, digamos un carrito o un monito de esos de pilas? ¿Qué pasa cuando empieza a bajársele la pila? ¿Verdad? O lo vemos caminar bien despacito y va el carrito y dice, ya se le bajó la pila. Ya no tiene fuerza la pila, ya no tiene poder la pila. ¿Qué necesitamos hacer? Pues necesitamos cargar la pila, ¿no? Lo mismo le pasa al cristiano. El cristiano necesita cargar continuamente el Espíritu Santo, esta pila interior que produce la fuerza para no caer en tentación, para tener luz, para poder tener discernimiento. Necesitamos cargarla. Y la toma de corriente es el mismo Dios a través del ayuno y la oración. Una persona que tiene esto en su vida, pues va a traer la pila siempre cargando, ¿verdad? Pero quien no, siempre anda con mucha dificultad, su pila está siempre descargada. Vean ustedes, a veces pensamos que los santos son gente que viene de otro planeta. No, es gente que tiene una pila exactamente como la tuya. Imagínense una pila de esos camiones Torton, ¿se han visto esos camionzotes, verdad? No sé si hayan visto una de esas pilas que casi se necesita una pala mecánica para ponerla donde va. Una tremenda pila. Bueno, pues esta pila tiene que estar siempre cargada, todos la traemos. En el día de nuestro bautismo, Dios la colocó dentro de nosotros. Y ahora hay que mantenerla cargada. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Con qué la queremos cargar? Imagínense qué tontería sería, díganme si no es cierto. ¿Qué tontería sería tratar de cargar una de estas pilas con uno de sus cargadores de celular? La gente quiere tener una vida de santidad, una vida activa, y se reza un Padre Nuestro y una Ave María al día. No, hermano, estás tratando de cargar una pilota con un de esos adaptadorcitos chiquitos de celular. Pues ¿para cuánto te sirve? Vas y te conectas en la mañana y sales. Ya. Al tercer paso. Los santos, la diferencia con los santos es que esa pila, que es exactamente del mismo tamaño y de la misma marca que tú tienes, o sea, no es que ellos usaron de una marca especial y les dieron una pila más grandota, no, es exactamente la misma pila porque es el mismo Espíritu Santo. Nada más que estos hermanos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Brígida y todos los santos, en la mañana, en la tarde y en la noche,
se conectaban 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y no, hombre, por ahí pasaba el flujo de corriente y llenaba esa pila. Y entonces los tienen. Miren todo lo que hacen los santos. Piensen, por ejemplo, a veces pensamos, no, son extraplanetarios o solamente los religiosos los que se dedican a esto nada más para orar. Yo les quiero poner el caso de Conchita Cabrera de Armida. Conchita Cabrera es una mexicana, nacida en la Ciudad de México, creo, en San Luis Potosí, no sé, pero vivió mucho tiempo en México. Se casó, tuvo 9 hijos, hoy no puede ni con uno. Bueno, pues Conchita tuvo esposo, tuvo 9 hijos y fundó las Obras de la Cruz. ¿De dónde le salía todo esto? Le salía de su trato con Dios. De la misma forma como Jesús fue conducido al desierto y ahí estuvo 40 días y 40 noches en oración y ayuno, pues ni qué dudar que Conchita hacía cosas muy parecidas y se pasaba noches y se pasaba días en oración y ayunaba y dejaba que la corriente poderosa y potente del Espíritu Santo cargara su batería de Thornton. Y hermanos, tenemos una gran santa que condujo a su familia, que ayudó a su esposo a alcanzar la santidad también, que fundó las Obras de la Cruz. Es la misma pila, nada más que tú la quieres cargar con 2 Aves Marías y un Padre Nuestro en la mañana, pues difícilmente te va a cargar la pila, te va a alcanzar la carga para todo el día. El Señor, en el día de nuestro bautismo, nos equipó, amados hermanos, con este don maravilloso que se llama Espíritu Santo, para que pudiéramos ser santos, para que pudiéramos dirigir correctamente nuestra familia, para que pudiéramos tomar las decisiones acertadas en la conducción de la familia, en la educación de los hijos, en la elección de mi vocación, en la elección de mi pareja. Dios me equipó con el Espíritu Santo para que tuviera fuerza en mi alma y pudiera vencer las tentaciones. Dios, cuando me dio el Espíritu Santo, me equipó con todo lo que necesito para que mi vida sea plena y feliz. Pero para que el Espíritu Santo actúe continuamente en nuestra vida, tiene que estar alimentado y fortalecido con nuestra vida espiritual. Busquemos pues que este año nuestra vida se vea continuamente cargada y fortalecida con nuestra vida espiritual, para que el Espíritu Santo se desarrolle en nosotros y ese don maravilloso que recibimos en el bautismo nos ayude a ser felices y a construir una nueva sociedad, una nueva familia y un nuevo mundo. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.